Asunción Lainez, que es abogada especialista en Derecho Tributario. Asunción, buenos días. Hola, buenos días, José Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿cómo se encuentra? Pues nada, bien, en confinamiento y teletrabajando y bueno, yo sí puedo acudir porque yo soy abogada y acudo al despacho, pero vamos, principalmente teletrabajando. Claro, hoy empieza la declaración de de la renta, con coronavirus, sin coronavirus o con todo lo contrario. Efectivamente, el IRPF no da tregua. Hoy comienza la campaña de la renta de 2019, pudiendo desde hoy empezar a presentar ya los impuestos. Una cosa, si vamos a ver, si una persona presenta hoy a toda mecha o mañana la declaración de la renta en el supuesto de que le tengan que devolver, ¿le devuelven antes por presentarla antes? No, eso no tiene nada que ver. La administración puede devolver sin intereses de demoras en 6 meses, es decir, pero de 6 meses desde el último día del periodo de pago en voluntaria, que sería el 30 de junio. Entonces, desde el 30 de junio sería hasta el 31 de diciembre tiene la administración la posibilidad de devolver. Lo que pasa que eso dependerá si entiende que hay discrepancias o si hay datos que no le coinciden y entonces, bueno, requerirían al contribuyente para poder subsanar esas diferencias. En todo caso, la Administración empezará con las devoluciones, aquellas que no tiene duda, en donde no existen diferencias con los datos que ella misma tiene, desde el día 3, o sea, desde el viernes hasta el día 3 de abril. Claro. Estamos hablando con Asunción Lainez, que es abogada, es especialista en Derecho Tributario y hay miles de preguntas que la gente se puede estar haciendo en estos momentos. Por ejemplo, si tengo dos o más pagadores en un año, ¿me va a salir siempre a pagar? No, no tiene por qué, porque la declaración de la renta depende principalmente aparte de las rentas obtenidas, también de la situación familiar. O sea, dependiendo de la situación familiar de cada uno, pues porque puedo tener dos o más pagadores, pero que dependa de mí el esposo o esposa, hijos, uno o más, entonces incluso ascendientes también. Entonces, dependiendo de la situación personal de cada uno y dependiendo de la cuantía de la renta, podrá salir a devolver o a pagar. También hay que tener en cuenta cuál es el porcentaje de retención que ha ido practicando ambos pagadores. Claro, el único problema es que los pagadores realizan, o sea, el porcentaje de retención que aplican lo realizan teniendo únicamente su cuantía, quiero decir, la cuantía del propio pagador. Entonces, claro, no saben la contraria. Entonces, siempre esas retenciones suelen ser más bajas. O sea, esos porcentajes de retención suelen ser más bajos. De ahí que muchas veces cuando uno tiene dos o más pagadores pueda salir a pagar. Estamos en la mañana de la 10 en la 10 Radio, pasan 35 sobre las 8, estamos hablando con Asunción Lainez, que les repito que es abogada especialista en Derecho Tributario del despacho Lainez and Fournier, y hoy empieza la campaña de la renta, como estaba comentando Asunción, sin piedad ninguna, quiero decir, aquí, caiga lo que caiga, empieza hoy. Mm, ¿Es necesario presentar la declaración de de la renta, por ejemplo, si me quedo en paro a mitad de año? Es ne- Bueno, dependiendo del importe. La declaración de la renta la obligación de presentar la declaración de la renta es dependiendo de la cuantía recibida. En caso de rendimientos de trabajo, o sea, en caso de empleados por cuenta ajena, tendrán que presentar si tienen un pagador a partir de 22.000 euros y si tienen desde dos y más pagadores a partir de 14.000 euros. Entonces, bueno, si uno se queda en paro y recibe encima la prestación por desempleo, pues habrá que sumar a ver si la cuantía de las rentas, porque hay que pensar que también el INEM también es otro de los pagadores, o sea, el que recibe una prestación por desempleo, hay que contar que ese es un segundo pagador, el que recibía el primer semestre y el segundo semestre el que recibe por prestación de desempleo. Asunción, ¿hay algún tipo de aplazamiento de impuestos que se haya puesto en marcha, alguna ayuda que se haya puesto en marcha de cara a la presentación de de la renta? No, en principio con la declaración de la renta los plazos son los que son. El único pago, o sea, el único aplazamiento es el que tenemos al que tenemos derecho desde siempre, que es a pagar hasta el 30 de junio el 60% del resultado que nos sale a pagar
y a partir de, o sea, y el 1 de noviembre el 40% restante, esto sin intereses de demora. De resto no existe ninguna otra ayuda de momento. Lo que ocurre es que el gobierno de España ha entendido que debe seguir con la declaración de la renta porque de esta manera inyectaría liquidez a las familias. ¿Por qué motivo? Pues porque ellos entienden, o los datos que ellos arrojan es que el 70% de las personas obligadas a presentar la declaración de la renta tiene como resultado devolver. Ajá, claro. El 70%, ahí es nada. Ahí es nada. Sí, ¿Los datos fiscales se pueden consultar ya? sí, los datos fiscales se pueden consultar, se han podido consultar desde incluso el 23 de marzo. Desde el 23 de marzo ya estaban disponibles los datos fiscales. Entonces, con el DNI y con la declaración de la renta del año pasado, uno puede solicitar y descargar a través de Internet, a través de la página web de la agencia tributaria, cuáles son los datos fiscales que dispone la Administración. Estamos hablando con Asunción Lainez, que es abogada especialista en Derecho Tributario del despacho Lainez & Fournier. Si nosotros vemos los datos y los datos no da el dinero para presentar el límite para presentar la declaración de la renta, ¿la deberíamos presentar sí o sí? Bueno, yo entiendo que habría que hacer una estimación porque depende también si existen retenciones que van a favorecernos, es decir, que nos van a devolver, es decir, si no tenemos la obligación de presentar, pero aún así tenemos una serie de retenciones o incluso de deducciones, o estamos en una situación, pues por ejemplo, aquellas madres de hijos menores de 3 años que cotizan y pueden solicitar, o sea, pueden deducirse 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años, pues en esos casos yo entiendo que habría que calcularla y saber qué resultado arroja, si saliera a pagar no presentarla y si saliera a devolver sí presentarla, porque aunque saliera a pagar, si existe la obligación de no presentarla, no hay que presentarla. Pero si el resultado fuera a devolver, o sea, fuera favorable para el contribuyente, pues habría que presentarla, básicamente por el bien propio, ¿no? Claro. Una pregunta, Asunción. Si te sale la declaración a devolver y tienes multas de tráfico, se las queda Hacienda. O sea, la Hacienda ejecuta las multas de tráfico y se queda con el dinero a devolver. Efectivamente, o sea, si uno tiene pues impuestos u otros tributos o multas de tráfico, como tú estás comentando, que ya están en ejecutiva, es decir, que ya ha pasado el plazo, que ya se ha intentado devolver por la Administración en sí, pues al final la Administración tributaria tiene la obligación de retener ese importe, o sea, disminuir del resultado a devolver la cantidad que está pendiente y que está en ejecutiva. Claro. ¿Un alquiler se debe pagar? ¿Se paga el alquiler? Se paga el alquiler. Hombre, se paga el alquiler si estás viviendo en la casa, más vale que lo pagues. Pero me refiero que se declara el alquiler. El alquiler que uno recibe el que uno vive y el que uno recibe, los dos. Vale. Bueno, el alquiler que uno recibe existe una deducción, pero es muy baja. O sea, porque tiene, bueno, el importe que sale a calcular para declararlo es muy bajo. O sea, aunque uno lo puede declarar y el programa automáticamente calculará si tienes derecho a esa deducción o no tienes derecho a esa deducción. Pero está destinado principalmente esta deducción para rentas muy bajas. En relación con el alquiler de inmuebles, si tengo inmuebles y los tengo en alquiler, por supuesto, eso es una renta más, que son las llamadas rentas de capital inmobiliario, y hay que introducirlas en la declaración de la renta, hay que declararlas. Claro. Se debe entonces tener esto clarito, y si solicito, por ejemplo, si solicito el borrador, tengo que pagar. O sea, quiero decir, el borrador no tiene nada que ver con que tengas que pagar o no. O sea, tú solicitas el borrador, lo digo porque hay un montón de personas que hacen la declaración ellas solas, ¿no? Sí, pero vamos a ver, hay un montón de personas que hacen la declaración de la renta ellas solas porque
a través de la página de Hacienda nosotros Sí. podemos descargarnos los datos fiscales. Sí. A su vez también, desde hoy ya podemos descargarnos el borrador, que es esa declaración que realiza la agencia tributaria de manera automática a través de sus programas, ¿no? Con los datos que ella tiene. Entonces, colocando los datos que faltan o modificando, si entendemos que hay algo que no se corresponde con la realidad, podremos presentar de manera telemática el borrador. Y da igual que el borrador sea a pagar o a devolver, o sea, se presenta automáticamente. Lo único es saber que el pago se realiza el día 30 de junio, porque normalmente lo que se pone es un número de cuenta, se hace la domiciliación y el día 30 de junio la agencia tributaria sacará de nuestras cuentas corrientes el importe que sale, el resultado del IRPF. A ver, una picaresca. Si creo que a Hacienda no le consta que tengo un inmueble de mi propiedad en su registro de datos, ¿es mejor dejarlo así? No, por supuesto que no. Hay que declarar lo que uno tiene. Aunque a la agencia tributaria no le conste los datos, tarde o temprano le va a costar. O sea, es la picaresca, pero además no debería ser así porque entendemos que eso es una renta y hay que declararlo. O sea, hay que, tanto si ha estado alquilado como si el inmueble ha estado vacío, tiene que aparecer en nuestra declaración de la renta. Hoy Canarias ahora también dedica una serie de preguntas hace unos días hacia la declaración de la renta. ¿Es siempre preferible hacer la declaración de la renta conjunta si vivo en pareja? No, no es siempre preferible. Normalmente si la pareja, los dos, cada uno de los componentes de la pareja trabaja, lo normal es que la declaración de la renta sea más beneficiosa hacerla de manera individual. Si por el contrario uno de los dos percibe rentas mínimas o no recibe ninguna renta, entonces en ese caso sí hay que, lo conveniente es realizar la conjunta porque uno de ellos nunca tendrá la obligación de presentarla y por otro lado el trabajador podrá deducirse la parte del mantenimiento de su pareja, por decirlo de alguna manera. Mira, aquí hay una, Asunción, hay una pregunta, estaba fijándome en Canarias ahora, y hay una última pregunta que dice, pregunta 10, porque es 10 preguntas que hacen, ¿no? Dice, ¿qué ocurre si no pago? Yo prefiero ni leerlo, ni leer la respuesta. Bueno. Pues que será perseguido usted hasta el fin de sus días. Básicamente, sí. Si uno no paga, va a tener la agencia tributaria ahí detrás de uno y al final va a sacar el dinero porque ellos al final, como decíamos antes con las multas de tráfico, tienen la posibilidad de ejecutar, de embargar cuentas, de embargar sueldos, así que y de embargar bienes, con lo cual no es conveniente no pagar. Claro, con la Seguridad Social y con Hacienda poca broma, ¿eh? Poca broma, efectivamente. Sí, bueno, Asunción, yo no sé si tienes alguna recomendación para la gente que nos está escuchando, porque claro, ahora en este periodo de confinamiento, el que no sepa hacer su declaración de la renta o necesite ayuda, ¿cómo lo puede hacer? Porque antes salíamos a la calle, íbamos a un despacho y nos ayudaban. ¿Ahora cómo lo podemos hacer? Bueno, ahora, gracias a Dios, como la declaración de la renta se realiza de manera telemática, es muy fácil únicamente, como te decía antes, hoy en día casi todo el mundo tiene móviles que realizan fotos y tiene WhatsApp, entonces con sacar una foto al DNI y sacar una foto a determinadas páginas de la declaración de la renta del año pasado y enviársela, ponerse en contacto con una asesoría y enviarles estos datos por correo electrónico o por WhatsApp, por decirlo de alguna manera, el profesional podrá descargarse los datos fiscales, podrá rellenar el borrador en su caso o simplemente confirmar el que ya está realizado por la administración si todos los datos están de acuerdo. Bueno, pues... De esa manera ya se podrá presentar la declaración de la renta telemáticamente desde hoy mismo. Y como decía antes, cuanto antes nos pongamos a presentarla, pues antes procederá, porque ya ha avisado que desde el viernes comenzará con las devoluciones. Claro. Pues hay problemas de conexión. De todas maneras, Asunción Lainez, abogada especialista en Derecho Tributario del despacho Lainez y Fournier. Gracias por estar con nosotros en la mañana de la 10, en la 10 Radio, y aquí tiene su casa para cuando lo considere oportuno. Gracias, Asunción. Muchas gracias a ti, José Carlos. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.